Muito boa tarde. As minhas boas-vindas ao público que quis partilhar connosco este momento que, para mim pessoalmente e para o Instituto, enquanto instituição, é um momento bastante importante. Não temos, infelizmente, connosco a presença da nossa diretora, porque a professora Lourdes Rosa ficou subitamente doente desde que voltou de Paris com uma febre e muito mal-estar e, portanto, ela pediu que escusas e desculpas e pediu que eu representasse e, portanto, é nessa condição que eu estou a dar as boas-vindas ao Alberto. O Alberto Ferreiro é um velho amigo de Portugal, em geral, da investigação sobre Portugal, nomeadamente sobre suevos, São Martinho de Dume e temas relacionados com o Noroeste Peninsular em geral. E tenho o orgulho de dizer que também é meu amigo pessoal. Eu hoje de manhã fazia algumas contas deprimentes e nós conhecemos-nos há 33 anos, quando ambos fomos a um congresso que ficou famoso na história. Nós essas coisas como historiadores não sabemos, mas ficou, e que foi o congresso que comemorou o terceiro concílio de Toledo em 1989, no qual se congregaram algumas das maiores figuras dos estudos visigóticos. Tínhamos ainda vivos e presentes o Jacques Fontaine, o Hilgard, o Stefan Kuttner, o Biagio Saita, o Dias e Dias, o Garcia, o Linehan. Não havia ninguém que não estivesse naquele congresso, o Roger Collins. Eu tinha 26 anos e não interessa quantos anos tinha o Alberto, mas também era um jovenzito, inconsciente, ou consciente, ele muito mais consciente que eu, 37, e portanto foi marcante para mim, como podem imaginar, mas foi aí que eu conheci o Alberto, e foi daí que nasceu o nosso conhecimento, que se desenvolveu em amizade, com várias visitas, normalmente motivadas por razões obviamente, de pesquisa, e ainda ontem estávamos a relembrar, foi numa dessas visitas que ele foi visitar a famosa Pizarra do Mosteiro de Vairão, que estava alegadamente perdida e afinal estava lá no sítio onde sempre tinha estado, mas era na cave, mas era preciso que alguém fosse lá vê-la e transcrevê-la. O professor Alberto Ferreiro também teve a generosidade de, na altura em que se quer despedir da presença física dos seus livros, escolher o IEM como entidade para receber a sua biblioteca de mão, que o acompanhou ao longo de todos estes anos e que hoje em dia, neste momento, está na nossa biblioteca presencialmente nas estantes para qualquer um consultar. E embora eu pudesse ou devesse começar por apresentar o percurso académico do professor Alberto Ferreiro, que realmente faz a sua licenciatura e o seu mestrado na University of Texas Arlington, mas que já faz o seu doutoramento na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, em 86, entra nesse mesmo ano na Seattle Pacific University, onde ficou até agora, e onde está até agora quase a jubilar-se. Como julgo que sabem todos, as áreas de investigação do professor Alberto Ferreiro são a alta Idade Média, nomeadamente hispânica, e tem publicado de uma forma muito consistente obras que conjugam a quantidade com a qualidade, e isso não é para todos, sobre cultura e espiritualidade, sobre liturgia e sobre a história cultural da cristandade. Entre ortodoxos e heterodoxos tem um trabalho notável sobre o Simão Mago,
tem muito trabalho sobre sermonística, e tem um livro mais recente agora também sobre a correspondência entre os bispos da Espanha e Roma até ao século IX, se não me engano, do século VII, do terceiro ao sétimo, assim é que é. Quarto, antes da invasão. Do quarto até ao sétimo, aos finais do sétimo. E isto reflete este percurso, reflete-se na biblioteca que foi construindo ao longo dos anos e que nós agora temos o privilégio de ter aqui. Olá, Paulo, bem-vindo. Paulo, olha. E reflete-se na biblioteca que agora, felizmente, está connosco e que lhe posso garantir que está bem guardada com todas as cautelas e que estará sempre à disposição de todos aqueles que quiserem consultá-la, onde os textos de base e algumas obras muitíssimo recentes de referência sobre os temas que ele trata, está agora ao alcance daqueles que até agora não conseguiam encontrar nenhum desses livros, nem fisicamente, nem em bases de dados que infelizmente não temos e que agora podem ser consultados. A biblioteca está toda inventariada, ainda não está toda catalogada porque os funcionários da biblioteca são poucos e ainda não tiveram tempo. Os livros demoraram 4 meses a chegar cá e, portanto, o trabalho que estava programado foi um pouco ultrapassado, mas eles conseguiram compensar isso e eu julgo que nós podemos disponibilizar o inventário. Todos os livros estão na estante em acesso aberto. E vou pedir licença à biblioteca para disponibilizar o inventário, apesar de não estarem todos ainda catalogados. Portanto, ainda não é possível procurar-se na base de dados da biblioteca, mas já podemos saber que livros é que há e como é que estão. Como vos digo, é muito rica em obras que eu que andei pelas estantes quando chegou à biblioteca e depois pelo inventário que eles me deram, devo dizer que fiquei muito feliz e ao mesmo tempo quase emocionada com a importância desta doação e com a generosidade de uma doação que enriquecem muito uma biblioteca que não tem sido muito cuidada, não tem sido uma nossa, nem a FCT nos ajuda a que isso seja uma nossa prioridade, nem temos tido dinheiro para poder investir em bibliografia como outros centros de estudo. Agora temos um bocadinho mais de dinheiro e, portanto, é natural que se consiga fazer mais qualquer coisa, mas para já é isto que temos. Ao mesmo tempo, e pensando que já tínhamos tudo absolutamente terminado das catalogações, o professor também tinha que vir à Europa e acabámos por lhe pedir para ele ser o nosso primeiro conferencista das atividades que o Instituto faz sempre e que são as conferências do IEM. Teremos 13 conferências por ano, como sabem todos, com investigadores que conhecemos como investigadores de referência, e o professor Alberto Ferreiro, em 2022, é o nosso primeiro desses 3 conferencistas. Ele traz-nos uma conferência meio autobiográfica, mas que explica o percurso dele e que também nos deita luz sobre as escolhas da sua biblioteca de mão, como eu gosto de lhe chamar, porque nós vamos construindo as nossas bibliotecas à medida dos nossos interesses e é essa a beleza de ter uma biblioteca pessoal, é perceber como é que as coisas se vão construindo também a esse nível e quase que se podia estudar o crescimento intelectual daqueles que vão acumulando livros como nós fazemos e gastando frequentemente mais dinheiro do que aquilo que devíamos nesse fetichismo de ter aquilo que nós gostamos nas nossas estantes. E por isso mesmo, mais um agradecimento se perfila, mas agora vou-me calar, porque já estou a falar há tempo demais. Muito obrigada, Alberto, muito obrigada a todos que aqui estão para comemorar esta presença e esta oferta e a palavra é tua. Y vienen más libros. Bueno, en primer lugar voy a hablar en español porque soy de origen mexicano y es mi lengua materna.
porque había preguntado, ¿hablo en inglés o hablo en español? Y dijeron, pues no hay problema con cualquier, entonces hablo en español. Antes de todo, agradezco mucho a María Joao por la invitación y venir a visitar esta universidad por primera vez, pero me puse a pensar hoy, he venido a Portugal 18 veces. Estaba pensando en los congresos y investigaciones, es que el país lo conozco bastante bien, hay mucho más de conocer, me encanta Portugal. Yo creo que el país favorito, he viajado mucho por toda Europa, muchos años en España también, me gusta mucho España también, mis raíces están más allí que acá, pero no es la primera vez que estoy aquí. Y entonces, pues no voy a dar una intervención científica, no voy a hablar de un texto o el trabajo que estoy haciendo actualmente, porque sigo trabajando mucho. Estoy al final de mi carrera de profesor. En julio voy a ser emérito, después de 36 años en la Seattle Pacific University, pero voy a seguir con la investigación, congresos, tocando madera, ojalá por muchos más años. Como saben, algunos han de saber, cuando eres profesor por muchos años, de vez en cuando te pregunta algún estudiante, oiga, profesor, ¿cómo llegó usted a llegar a ser un profesor de historia medieval? Es una pregunta muy interesante y les decía una cosita por ahí, entonces yo pensé, ¿por qué no reflejando 36 años o más? ¿Y cómo llegué a esto? ¿Qué fueron las influencias en mi vida que me marcaron, que me guiaron? Y no te das cuenta cuando estás en el momento, pero ahora reflejando para atrás, desde mi niñez, en la Ciudad de México, donde nací, en el Distrito Federal, allí comenzó todo. Así es que me puse estos últimos 2 meses pensando, pues, ¿qué fue lo que me influyó? Y aquí lo tengo todo. No voy a hablar por mucho tiempo, es tarde, hace calor y tenemos muchas cosas que hacer. Bueno, por eso la conferencia se llama Mi viaje personal. ¿Qué es? Mi viaje personal a la historia de España. ¿No? Bueno, a los estudios de tardo antigua y medieval en la península ibérica. Comienzo con mi abuela Genoveva. Mi abuela Genoveva fue profesora de historia en un instituto en México y recuerdo de chico nos contaba cosas, historietas de historia, nos contaba de Napoleón, nos contaba de los franceses en México, nos contaba de muchas cosas, así casualmente. No nos sentaba en una silla, ahora vas a escuchar y te voy a explicar las cosas, pero así decía cositas por ahí y me marcaron. Y la otra influencia, mi abuela Genoveva es del lado de mi madre, de los Flores Mora. Del lado de los Ferreiros, mi padre, pues fue mi abuelo Ángel Ferreiro Ransom, que me marcó también, porque cuando visitábamos con ellos en México, después de que nos desplazamos a Estados Unidos, nos fuimos de México hace muchos años a Texas, allí comenzó esto, pero volvíamos a México a menudo, yo creo que 20 años seguidos en los veranos, y nos alojábamos con los abuelos y visitábamos los abuelos Flores Mora y visitamos los abuelos Ferreiro. Y mi abuelo Ferreiro nos contaba de la Revolución Mexicana, que él fue un participante y nos contaba muchas cosas. No recuerdo porque estaba pequeño y han pasado muchos años y de vez en cuando sacaba una pistola, la pistola que él tenía, y mi abuela se escandalizaba, ya, guarda esa cosa, nos vas a matar. No, pues mujer, no tiene balas. Y no sé qué pasó con la pistola. Bueno, muchos años después me enteré que mi abuelo Ángel Ferreiro había escrito sus memorias
en sus años en la Revolución. Y hay mucho dentro que no lo sabía yo o no lo recordaba. Y resultó que estuvo con Pancho Villa por 3 años. Era contador, él manejaba el dinero, pero fue cuando Pancho Villa era un revolucionario. Después se hizo un gángster al estilo de Al Capone. y es cuando se fue mi abuelo. Ya no quería nada que ver con él y se fue con Emiliano Zapata. Y años después, ya que inventamos el Internet y buscando en Google y todas estas cosas, pues comencé a buscar fotos de Pancho Villa. Y una sorpresa grande, encontré 2 fotos a donde está mi abuelo. En una de las fotos está Pancho Villa y Zapata cuando eran amigos, sentados en unas sillas como un trono de reyes, y los guerrilleros detrás con los sombreros esos grandotes, y todos muy pretos, pero hay un rubio, un muy gallego, un muy ferreiro, y es mi abuelo. Claro, muy joven, pero la cara es él, y llevaba un sombrero distinto. Y luego encontré otra foto de Emiliano Zapata, que está en su despacho, y mi abuelo le está entregando documentos, porque fue contador también con él. Y yo no sabía nada de esto hasta que leí las memorias, y eso me marcó también de jovencito y luego ya con más años. Y cuando íbamos a México, mi hermano mayor, Ángel III, siempre nos llevaba a los museos. Le encantaban los museos a mi hermano mayor. Y yo siendo jovencito, yo no quería ir a museos, pero nos llevaba a todos a los museos. Y mi hermano era un tipo que quería ver todo, todo. Si hay 20,000 esculturas, las quiere ver las 20,000. Pasábamos horas y horas y horas en el museo, y la Ciudad de México tiene unos museos magníficos, especialmente el Museo Nacional de Antropología, que conserva mucho la historia mesoamericana, los aztecas, los toltecas, etcétera, etcétera. Y claro, visitamos Teotihuacán, pero volviendo a México todos los años, pues todos los años mi hermano nos llevaba a los museos, aunque ya los habíamos visto 10, 15 veces. Pero eso también me marcó en el sentido que me comencé a interesar mucho la historia y saber más de la historia. Y luego las películas. Las cantidades de películas que salieron a lo largo de los años, especialmente los 50, 60, 70, sobre el Imperio Romano y Grecia, Alejandro Magno, Espartaco con Kirk Douglas, etcétera, etcétera. Yo las vi todas, pero la película que me marcó más de todas fue El Cid, que Charlton Heston hizo el papel del Cid, y Sofía Loren eligió muy bien. Sí, eligió muy bien. Y pero esa película sí me marcó mucho, hasta el punto que yo me hice un traje de cruzado, y mi abuela me cosió una cruz roja en una camiseta blanca, y me ponía a jugar de cruzado ahí en los jardines y todo eso. Y muchos años después, cuando venimos ya casado y con 2 hijos, pasamos nuestro primer año en Barcelona, y al final de ese año fuimos de vacaciones y bajamos la costa y llegamos a Peñíscola, porque los amigos en Barcelona dijeron, tienes que visitar el castillo del Papa. Pero yo no sabía cuál Papa, hasta que llegué ahí, que era el Papa Luna. Sí, el Papa Luna, él era valenciano de esa zona. Pero cuando llegamos, mirando la playa, mirando el castillo en el Peñón, le dije a mi mujer, le dije, yo he visto esto. Esta playa me suena, este castillo me suena. Y el siguiente día subimos a visitar el castillo y tenían un folletito explicando, pero la primera cosa que explican, aquí se filmó El Cid.
Bueno, en la película Peñíscola era Valencia y claro, unas grandes batallas que se montaron en la playa de Peñíscola y así hubo la conexión. Otra influencia de mi infancia fue mi tía Rebeca, que se casó con un diplomático mexicano y vivió muchos años en Londres. Y siempre decía, cuando vayan a Londres, se come así. El tenedor va aquí, el cuchillo aquí, el segundo tenedor y el vaso, la etiqueta, ¿no? Y siempre nos contaba de Londres, nos contaba de Inglaterra y esas cosas. Y estas cosas se están metiendo en la cabeza, ¿no? Y bueno, y eso también. Y luego el abuelo Donato Flores Mora, en la Ciudad de México, yo comí mi primera paella en el DF, porque había un restaurante que se llamaba El Catalán, que yo no sabía de chico que estos eran españoles que se habían fugado de Franco después de la Guerra Civil y se montaron en un restaurante catalán. Y ya saben, no sé si saben, los mexicanos somos muy arroceros, así que la paella es un éxito tremendo en México. Y así es que comí mi primera paella allí en el DF. Y consciente que tenía raíces españolas, pero no sabía, nunca se hablaba de eso. Y los mejores amigos que teníamos en el DF era la familia Castro, que eran gallegos también. Pero de chico yo no sabía eso, porque se explica por qué tenían ojos azules, muy rubios. Mi padre tenía el pelo muy rubio, ojos azules también. Pero esas vinculaciones de mis antepasados ya se estaban conectando hasta el punto que llegamos a la universidad, mis años en la universidad, y claro, me apunté en varias asignaturas, pero recuerdo una asignatura que me marcó mucho, guiando mi camino, reflejando sobre esto, fue una asignatura sobre la historia de Portugal y España. Un profesor magnífico americano, pero que se especializa en la Revolución Mexicana, pero asistí a este curso y me interesó mucho la época premusulmana, la antigüedad. Recuerdo, de niño vi todas las películas de Espartaco y todo eso, y me interesaba mucho el mundo griego romano. Ese curso me enfocó la atención más a la península. Y yo pensé, yo quiero seguir este camino, porque también estaba explorando especializarme en la historia mesoamericana, que también es fascinante, pero este curso me llevó a la dirección de la península ibérica. Y mi interés en el cristianismo primitivo, sus orígenes, la patrística, me comenzaron a interesar mucho, pero más y más el cristianismo y sus orígenes en la península y los padres patrísticos de la península ibérica. Y los estudios eclesiásticos, y luego, claro, esto se mezcló en la época tardo-romana, o lo que llamamos ahora Late Antiquity, tardo antiguo, suevo visigótico. Entonces, terminé lo que llaman allí el bachelor's degree, y un profesor allí, Bede Lackner, era un húngaro de la Orden de los Cister, que era profesor, esto ya es en Dallas, en Fort Worth y Dallas, está la Universidad de Texas, en Arlington, y él era profesor allí de historia medieval, renacimiento. Pero vivía en un monasterio en Dallas, de los monjes que vivían allí, todos húngaros, se habían fugado de Hungría en 1956, porque ya saben, los comunistas los estaban buscando y se fueron a Francia, luego se trasladaron, yo creo que a Nueva York, y acabaron en Texas y fundaron una universidad. Y él fue un mentor muy importante. Y al final del bachelor me llama a su despacho para hablar un poco de mi futuro. Y me dice, ¿por qué no haces el máster? Y dije, ¿yo?
sí, tú tienes cosas, sí lo puedes hacer. Bueno, hago el máster y exigían un tesis que está aquí ahora en la colección. La tesis está allí, pero preguntaba en qué tema voy a trabajar. Dice la península ibérica, pero ¿en qué? Yo no conozco mucho. Dice, mira, hay un profesor en Massachusetts, en Worcester, en el College of the Holy Cross, y era un jesuita, Joseph Manrique se llamaba, y llevaba a un instituto, le llamaba The Institute of Early Christian Iberian Studies. Y publicaban una revista Classical Folia, no sé si la conoces, la Classical Folia, que ya no existe la revista. Dice, pregúntale a él seguro te va a ayudar. Entonces le escribí una carta explicando que buscaba tema, etcétera, etcétera. Y me llegó la respuesta. Y me dice, estás buscando un tema sobre la península ibérica y los orígenes del cristianismo, etcétera, etcétera. Y me dice, oye, veo que tu apellido es Ferreiro, que es portugués gallego. Y dice, hay un obispo en la zona de Galicia en el siglo VI que se llama Martín de Braga. Búscalo, a ver si encuentras algo. Y de allí salió la tesis del máster se titula, a ver cómo se titula, Martin of Braga, His Life and Times, que está aquí en la biblioteca. Y la carta de Manrique que está aquí también, porque les envié toda la correspondencia, que es bastante, 36 años, unas joyas de cartas de Fontaine, de Palol, de Hilgard, de Henry Chadwick, y mucha gente que me escribió a lo largo de los años. Bueno, a terminar el máster, el padre Bidlac me llamó a su despacho y dice, ¿por qué no sigues el doctorado? Y dije, ¿yo? Dice, sí, tú. Bueno, ¿a dónde? Dice, pues yo saqué mi doctorado en la Fordham University, que es una universidad buenísima, y en esa época había un profesor hispanista, Joseph O'Callaghan, que sabes, lo conoces, es muy conocido, ya está jubilado. Bueno, no sé si sigue con vida, pero está jubilado. Pues bueno, el Bronx, está en el Bronx, una de las zonas más duras de Nueva York. Necesitas escolta. Los profesores les llevan con escoltas, pero con pistolas, armados, porque hay muchas pandillas que se montan balaceras entre ellos. Un profesor lo mataron. Estaba yendo a la universidad, entraron a la universidad y dos pandillas comenzaron con los tiroteos y le pegaron la cabeza y ahí quedó el pobre profesor. Y, estoy casado, tengo 2 niños, no sé si quiero ir allí. Entonces me dice, bueno, ¿por qué no preguntas en la Universidad de California en Santa Bárbara? Hay un profesor muy bueno allí, Charles Warren Hollister, y ¿por qué no solicitas? Y me hicieron una oferta tremenda, 5 años completo con becas y muchos fondos para vivir 5 años con una mujer y 2 hijos. Y yo pensé, bueno, el Bronx con pandillas y tiroteos, o Santa Bárbara con una playa que te mueres. Y yo en mi juventud hice el surfing. Siempre me gustaba mucho el mar. Y dije, pues nos vamos a California. Y nos fuimos de Dallas-Fort Worth a California y pasamos ahí 6 años. Bueno, 5. El 6º año fue en Barcelona. Me concedieron una beca de Fulbright para hacer el doctorado. Y así es que pasamos 1 año en Barcelona. Pero otro profesor se presentó en el momento que yo llegué a Santa Bárbara. Un nuevo profesor llegó al Departamento de Estudios Medievales y no sé si algunos lo conocen, sus obras, escribió muchos libros, Jeffrey Burton Russell, que le llamábamos el biógrafo del diablo, porque escribió 5 volúmenes sobre el diablo a lo largo de los siglos. Es decir, la idea del diablo, del mal en el Islam,
en el mundo bizantino, claro, occidental, etcétera, etcétera. Son unas obras magníficas, traducidas a todas las lenguas. Seguro están en portugués también. Bueno, él al final fue mi mentor principal. Y con él me centré mucho más en el cristianismo. Y hablando del Fulbright, cuando llegó el momento de la tesis doctoral, pues, ¿qué voy a hacer? No quería escribir cualquier tesis doctoral que la defiendes, acaba en una estantería, no se publica y se le olvida. Quería hacer algo útil para la investigación sobre el mundo visigodo. Y me di cuenta que no había una bibliografía completa de consulta para que si uno se empeña a estudiar el mundo visigodo, que puedes ir este volumen y vas a arqueología, si estás en arqueología y ves todo lo que se ha publicado hasta el año 1986, o Isidoro de Sevilla, o paleografía, o liturgia, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero hacer esto. Entonces el reto es imposible hacer este proyecto sin ir a España. Es imposible. Entonces el profesor Russell me dice, ¿por qué no solicitas una beca de Fulbright? ¿Yo? Dice, sí, tú. Entonces me ayudó mucho a hacer la solicitud y dice, pues escríbele a los grandes de tu campo, que yo no los conocía. Y esto fue antes de Internet. Esto fue antes de que mandas un text y tienes la respuesta inmediatamente. Este es enviar una carta a Europa. Casi 2 semanas para que llegue. 2, 3, 4 semanas para el profesor allí que se dé cuenta que tiene la carta y luego te da la respuesta y luego de vuelta otras 2 o 3 semanas. Imagínate, es como una tortuga. Bueno, le escribí a Jacques Fontaine, no sé si lo conocen este nombre, Pere de Palol, el gran arqueólogo que efectivamente inventó la arqueología visigoda, o la fundó, mejor dicho, Luis García Moreno, José Orlandis, Ramos Lizón, Antonio Linaje Conde, Eugenio Romero Pose y muchos más, Hilgard y E.A. Thompson. Una cosa curiosa de E.A. Thompson, Hilgard tenía sus dudas si este proyecto tenía mérito. Fontaine estaba convencido, Palol estaba convencido, etc. Me escribió unas cartas muy buenas para presentar con la solicitud. Pero Thompson me dice, a ver, ¿cómo lo dijo? Dices, lo digo en inglés. Dices, the work that you propose might have some merits, but the only problem is that you're going to have to read all of that rubbish that the Spanish write. Así lo puse, all of that rubbish that the Spanish write. Bueno, él no tenía muchos amigos en España, obviamente. Bueno, todas estas cartas están aquí depositadas. Tengo todas. Y si quieres practicar paleografía, empeñate en leer las cartas de Jacques Fontaine, que las escribía a mano, manuscrito, a mano, pero con estos bolígrafos de fuente. Y yo recibí una carta de Fontaine, yo puedo leer el francés sin problemas, era su letra, horas y horas repasando qué quiere decir este señor, porque qué es esta palabra, qué es esta letra, etcétera. Le pasaba las cartas a mi profesor Russell, que le encantaba la paleografía. Dice, ¿puedes leer esto? Pasé una semana y dice, mira, aquí dice esto, aquí no entiendo nada. Y Fontaine era famoso por esas cartas. Yo creo que lo hacía a propósito. Yo creo que se corrió la palabra porque escribía muy rápido, y casi se borraba cuando escribía. Bueno, tengo toda esa correspondencia y lo presenté al comité de la Universidad de California en Santa Bárbara. Yo llegué al grupo final y luego tenía que pasar otro comité
del sistema de la Universidad de California, Berkeley, UCLA, Davis, etcétera, San Diego. Superé también ese comité. Luego lo enviaron a Nueva York. Allí era un comité de españoles y un comité de profesores de Estados Unidos. Y estaban ofreciendo solamente 12 becas para todo el país, 12. Me enteré después que había 400 solicitudes y me saqué una. Entonces nos fuimos a Barcelona a hacer el trabajo. Y vaya qué trabajo. Este es antes de los portátiles, antes del flash drive y todas estas cosas. Nada digitado, estamos hablando de eso. María Joao, estábamos intercambiando las experiencias en los archivos y las bibliotecas antes de esa tecnología, que era una cosa que le dije, debemos escribir un libro, aventuras en los archivos. Bueno, en Barcelona habíamos comprado un carrito para las compras, estos carritos que llevas al mercado y metes las latas y todo eso. Bueno, mi mujer y los niños volvieron a Estados Unidos al final del año Fulbright, porque yo me quedé 3 meses más para seguir trabajando, pero me quedé con el carrito porque tenía que poner todo lo que estaba encontrando en fichas de papel, estas fichas, las antiguas, y llenando el carrito. Y me desplacé, viví en el Consejo Superior un mes en Madrid, después de Barcelona, y un mes en la casa de Velázquez. No sé si la conocen. Bueno, Jacques Fontaine me abrió la puerta, lo que le llamamos el enchufe. Y porque en casa Velázquez son muy formales, y Fontaine le llamó al director, oye, tengo aquí un Alberto Ferrero, doctorando, ese de trabajo, déjalo entrar, no hay problema. Es que pasé un mes en la casa de Velázquez, pero antes Palol me había dicho, tienes que ir a Francia, tienes que conocer personalmente a Jacques Fontaine y tienes que buscar ahí en las bibliotecas en París. Pues le llamó a Fontaine y recibió una carta de Fontaine, la primera carta, con un mapa, que él había hecho un mapa, cómo llegar a su casa de París, porque él vivía en las afueras, en Antony, un piso enorme, y dice, cuando llegues no voy a estar allí. Anne y yo vamos a estar en Cannes, en Normandía de vacaciones, pero te vemos después. Y hay una señora portuguesa, que tú hablas español, ella habla portugués, pueden comunicar, ella cocina, ella limpia la casa, no sé qué más. Entonces yo llegué a Antony y el portero me dejó entrar, subí al piso. Bueno, no era un piso, era un flat enorme. Una biblioteca que no te imaginas. Miles y miles de volúmenes. Entonces no fui al centro de París, a la Biblioteca Nacional, a la École des Arts, hasta que no terminase su biblioteca. Literalmente un mes solamente en ese apartamento. Salía para dar un paseo, comer un bocadillo, no sé qué más, y pasaba horas y horas y horas. Y por fin se presentaron. Tocaron la puerta, abrí la puerta y me dice Jacques, dice Ferreiro, Fontaine, Ian. Y luego se pone a cantar una canción en gallego de una romería. Era así. Entonces pasaron unos 3, 4 días y me dice, pues ya nos vamos a volver a Normandía a descansar más, pero tú quédate aquí todo lo que quieras. Y me llevó personalmente a la Biblioteca Nacional y a la École des Arts, me presentó a los directores y diciéndoles lo que quiere este señor, por favor faciliten, etcétera. El enchufe. Otra vez el enchufe. Bueno, Jacques Fontaine ha marcado la vida de muchos y yo estoy entre muchísima gente que no solamente sus publicaciones, pero su persona, porque quedamos en contacto por muchos años hasta que murió y nos vimos en muchos congresos, siempre generoso, como muchos más. Bueno, esa experiencia me abrió
un mundo de oportunidades que, reflejando atrás, destacando 90 congresos que ha asistido, uno de los más importantes, el de Toledo en 89, donde conocí a María Joao, otro en Rennes en el 96, para celebrar el 1200, 1700 aniversario del bautismo de Clodoveo, el 1000 aniversario de Santo Domingo de Silos en 2001, en Roma para el jubileo de profesores y otro congreso, fui a Roma 2 veces, en el Agostiniano, y otro en Niš en 2003 en Serbia, celebrando el 1700 aniversario del Edicto de Milán, porque Constantino era de Niš, él nació en Serbia. Bueno, es lo que dicen. No, es verdad, es verdad. Y luego 2 congresos en 2016 en Tours y en Orense para celebrar el 1700 aniversario del nacimiento de Martín de Tours, sobre que he escrito muchísimo. Entonces, que las puertas que se me abrieron fue increíble. Y claro, conocí mucho más gente, especialmente en los congresos. Uno te presentaba a otro, etcétera, y colaboraciones, no sé qué. Y claro, Portugal también importante. Como dije, he estado aquí ya 18 veces en este país. Aquí en Lisboa, en Coimbra, en Aveiro, muchas veces en la playa allí. Pero en términos de profesores, destacan José Giraldes Freire, que lo visité con él en Coimbra, muy generoso también, me invitó a su casa a comer y hablamos de Martín de Doom y no sé qué más. José Matoso, Luis Ribeiro Suárez, wow. Ana María, Paulo, ahí está Paulo en la pantalla, Paulo Farmas Alberto, Rodrigo Hurtado, y la lista sigue. O sea, que Portugal también me ha marcado mucho, porque después de esa tesis sobre Martín de Braga para el máster, mis primeras 2 publicaciones fueron sobre San Martín de Braga, que se publicaron en Studia Monástica. Pero hasta la actualidad yo creo que tengo, no sé, 12 o 15 estudios sobre Martín de Braga y Martín de Tours. Pero como sabes, cuando estás investigando un campo, hay sorpresas. De repente te encuentras investigando otro campo. Entonces, el resultado ha sido lo que llamo nuevos horizontes. Nuevos horizontes. No voy a contar los detalles, pero ha llegado un momento en que la figura de Simón Mago, apócrifo, que mencionaste, pues saqué un libro que está aquí, o debe estar aquí, en 2005, que se llama Simon Magus in Patristic, Medieval and Early Modern Traditions. Son 15 capítulos. Pero a partir de ese libro he publicado más cosas sobre la figura, porque sigo encontrando imágenes de él. Y inclusive me van a publicar el más reciente en la revista iconográfica que se publica en Italia, en Sismel, sobre unos frescos de Simón Mago con San Pedro, Nerón y todos esos episodios fantásticos en los textos apócrifos. Están los frescos en la capilla de San Blas de la Catedral de Toledo. Pero es casi siempre por accidente que encuentro estas cosas, o un colega me escribe, como Pablo Díaz, un día me escribe, manda un email, mira, Marivías y yo estábamos dando vuelta en los pueblos y acabamos en un pueblo que se llama Astudillo y dimos la visita turística y entramos a una iglesia y un retablo divino con todas estas escenas de Simón Mago. Aquí unas fotos para ti. Seguramente lo conoces. No. Y el próximo verano estaba yo en Salamanca y fuimos a Astudillo, pasamos el día allí, saqué un montón de fotos y después posteriormente lo publiqué. Esto me ha pasado en Alemania, me pasó en Bamberg, en Alemania, me pasó en San Pere de Terrassa, en Barcelona, y ahora en Toledo. Y bueno,
cuando termine esa semana aquí en Lisboa, voy a ir a Roma una semana para trabajar en la fábrica de San Pietro, que está en el Vaticano, porque allí hay un relieve magnífico de estas escenas apócrifas de Simón Mago. Y claro, el reto es hacer un estudio y publicarlo, etcétera, etcétera. No ofrezco los detalles, pero también me he despistado, no sé si despistar, o ampliado mis horizontes, y he trabajado mucho en los sermones geográficos en catalán de Vicent Ferrer, que ya tengo 12 publicaciones y voy a seguir trabajando con él. Así es que el resultado es esto. A la vez que sigo con la época tardoantigua, a la vez que sigo con eso, porque tengo un montón de cosas saliendo o que han de venir sobre Cesario de Arles y otros temas de la península tardoantiguas, a la vez sigo con Simón Mago. Cuando se me presenta, me está persiguiendo, no me deja en paz ese tío, no me deja en paz. Y a la vez también sigo con la pista de Vicente Ferrer. Yo creo que para mí ha sido mejor no enfocarme en un campo solamente así cerrado por 40, 50 años. Me gusta dejar lo tardoantiguo y meterme en un sermón en catalán de Vicent Ferrer. Gracias por el año en Barcelona, porque allí aprendí el catalán. Y luego cuando no estoy con él, pues me voy con Simón Mago. Y si no estoy con él, a Cesario de Arles, otro gran predicador y contemporáneo de Martín de Braga. Tengo 4 cosas que van a salir en Francia sobre ese personaje. Y como dije al principio, en julio voy a hacer emérito después de 36 años en aulas, pero voy a seguir con la investigación, congresos, etcétera. Voy a Valladolid en julio. Estuve en Dresde en septiembre en un congreso y voy a seguir con todo eso, porque si tienes la cholla, como decimos en México, si tienes sesos, la cholla, si sigue funcionando, pues puedes seguir con la investigación, pero la enseñanza ya me estaba cansando. Ya estaba perdiendo la paciencia con los estudiantes y esa fue la señal. Ya te tienes que ir, porque si no va a acabar muy mal. No, unos chicos muy majos. Y pues ahí estoy y reflejando los últimos no solamente 36 años, pero especialmente esos, porque es la época académica. Bueno, desde el 1980 por ahí, me puse a pensar, pues, ¿qué me marcó? ¿Cuáles fueron las experiencias que me llevaron a ser un profesor de historia medieval y empeñarme en estos estudios tardoantiguos y medievales, etcétera, etcétera? Es una pregunta muy interesante y yo creo que todos aquí, no importa en qué etapa estás en tu vida académica, te pones a reflejar de tu juventud. ¿Qué fueron las influencias? ¿Por qué no acabaste ingeniero? ¿Por qué no acabaste en otro campo o inventando laptops como Steve Jobs y Bill Gates y toda esa gente? ¿Por qué no acabaste ahí? ¿Por qué acabaste? ¿Por qué estás en estas cosas? Y me hice esa pregunta cuando María Joa me invitó. ¿Quieres hablar, decir algo? Y dije, pues voy a hablar de cómo llegué a ser un profesor de estudios medievales y tardoantiguos, y hay tanta gente que les debo tanto. Hay muchos nombres que no he mencionado porque son muchísimos, pero sigo conociendo gente nueva. Cada vez que voy a investigar algo o voy a un congreso, hay alguien de interés, y ahora con el email es muy fácil comunicar. Ay, me está diciendo que ya se acabó el... A ver, I have to put some nickels in.
poner unas monedas. Bueno, con eso ya termino. Con eso ya termino. Y muchas gracias por su atención. Y no quise hablar demasiado porque es tarde, hace calor. Y especialmente para mí, en Seattle, cuando me fui de Seattle estábamos a 15 con lluvia. 15 con lluvia. Y bueno, este es un paraíso aquí. Casi como Santa Bárbara. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Thank you, obrigado. A ver, ¿qué me faltó? Ah, en catalán, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Muchas gracias a ti, Alberto, por la partilla de una vida muy, muy típica de lo que nos acaece a todos nosotros, y pienso que de lo que decías hay muchas cosas en que podemos nosotros reflejarnos también o sentir el mismo. Hay dos que me cogieron mucho, que es la suerte y el acaso, que necesitas suerte en la vida, y como el acaso también muchas veces formata Sí. lo que, aquello en que nos transformamos. Sí. Pero hay también, y cuando hablas de influencias es muy interesante, pero esto de que los tópicos de estudio se presentan a nosotros al revés de sermos nosotros que vamos detrás de ellos, es también muy interesante, porque sí, cuando empiezas, pero frecuentemente te desvías para campos que no lo pensarías. Como, por ejemplo, Simón Mago sí. Estaba mirando las cartas de Jerónimo para buscar su idea, que es un hereje. Y acabé con una carta, la carta 133, de Setisfonio, y allí menciona a Simón Mago. Me puse a pensar, ¿y este es Simón Mago? Y de allí salió. Publiqué un artículo en el Review d'Etudes Agustiniens sobre esa carta, pero de allí salió, ¿y este Simón Mago? ¿Por qué lo pone aquí? Como antiapóstol. Y de ahí comencé a buscar y buscar, y de repente este Simón Mago está en todas partes, sí. en el arte. Y también es verdad que es muy modesto, porque a veces a oírte parecería que haces tu trabajo en una forma superficial, cuando tú trabajas la patrística, conceptos muy complicados, fuentes muy serias que necesitan un trabajo muy aprofundizado, Sí. y se ve en la biblioteca que nos regalaste que hay puntos en que tienes que ir a estudiar. Estaban mirando a las cosas del Jesús real y el Jesús testamentario y el de la imaginación. Eso, hay partes de la biblioteca que nos regalaste que muestran lo que tuviste que invertir en la preparación teórica para entender muchas cosas. El mismo con Cesario Darle, con la patrología y con todo esto que realmente es muy especializado. La pregunta que yo tenía para ti antes de pasar, voy a utilizar mis privilegios, antes de pasar a los otros, es que la otra cosa en que eras muy modesto es que tu bibliografía no es solo una bibliografía, es una bibliografía crítica. Por eso que tenías, no estabas solo cogiendo títulos, estabas cogiendo títulos, leyéndolo y explicando al lector cuál es la relevancia de este trabajo o el otro. 10,000 fichas. Bueno, así es. Y eso se mira en el carrito, el libro. En el carrito. Y el libro que pesa kilogramos. Y que actualizaste. Ya ha habido updates. Sí. Están todos juntos aquí en la biblioteca. Uno de 20 años y luego comencé a sacarlos cada 3 años. Ahora lo estoy haciendo virtual en un website que se llama Networks and Neighbors. Para la gente que estudia tardo antiguo, medieval español,
Es un sitio muy bueno y ahí envió fichas y un estudiante ahí en Nueva York, en Birmingham, los mete. Así Bueno, que sigue. y yo vuelvo a la pregunta. Sí. Este trabajo de doctorado, que tú dices que es una bibliografía, bueno, una bibliografía crítica, ¿qué te abrió en términos de lo que quiero estudiar después? Porque los temas son tantos y tan diversos que yo me preguntaba cómo es que sabía, después de hacer esta reseña bibliográfica crítica, por dónde quería ir. Bueno, hay muchos temas en la bibliografía en que yo Sí, no trabajo, claro. paleografía, arqueología casi nada, salvo la inscripción en variado, pero especialmente la patrística me dio una ventaja de ver todo lo que se había publicado sobre Martín de Braga. Entonces te das cuenta, faltan cosas, falta trabajo. O Cesario de Arles, porque incluyo en el volumen Galia. Entonces ahí está Sirio Apolinaris, está Cesario de Arles. Entonces te da una ventaja de ver que hay huecos que se necesitan llenar con estudios, y eso me ayudó mucho y le ha ayudado a muchos también a lo largo de los años. He recibido correos electrónicos o encontrar gente en congresos, particularmente estudiantes que están doctorando, decir, ay, tus bibliografías me han salvado, porque no podía encontrar este estudio y aquí los tienes, y es que han sido muy útil para mucha gente, muy útil. El problema es que los publicó Brill. Son muy, muy caros, pero Brill fue la única editorial que los iba a publicar, porque busqué otras editoriales. No, este está muy especializado, no nos interesa. Brill fue la primera. Julian Deal, no sé si lo conociste, el editor, Julian Deal. Él fue el que dijo, sí, claro, lo publicamos, ahí está. Pero el problema es que tienes que sacar una hipoteca con el banco para comprar los libros de Brill, pero sí, para mí han sido muy, muy útil también haciendo ese trabajo con las bibliotecas. Pero iba a comentar que los distintos campos no están completamente no relacionados. Mencionaste la patrística. Por ejemplo, los sermones de Vicente Ferrer geográficos. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Martín de Tours. Pues publiqué su sermón sobre Martín de Tours, María Magdalena, Thomas Becket, etcétera, etcétera. Entonces, depende, no en el caso de Thomas Becket, pero en términos de Martín de Tours, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las fuentes que él ha utilizado para escribir este sermón? ¿Es Sulpicio Severo? ¿Es Gregorio de Tours? ¿O nada? ¿O Jacobo de Voragine, la leyenda aurea? Entonces, lo divertido fue buscar sus fuentes que le han informado para hacer este sermón. ¿Y qué ha inventado él? Porque le gustaba elaborar. Él inventaba diálogos que no se encuentran en las fuentes. Yo le llamo homiletical license. Como dice literary license, yo le llamo homiletical license, porque Vicente Ferrer era un actor. Sus sermones eran como teatro. Él hacía las voces de varios personajes. La voz del diablo, hacía una distinta voz, la voz de la Virgen María. Era un teatro lo que hacía él en sus sermones, pero en términos de investigarlos, pues me llevaba a la patrística para buscar de dónde saca este diálogo él, o es inventado. Sí. Es que no están completamente uno acá y uno acá. Hay muchas vinculaciones. Pero sí, yo me tuve que empeñarme mucho en la patrística y claro, en la Biblia. Yo siempre he dicho que en un instituto medieval, no sé si lo tiene aquí, que los estudiantes deben ser inmersos en la patrística y inmersos en la Biblia. Porque ese es el mundo de la gente que estás estudiando. Eso es lo que informa
su Weltanschauung, como dicen los alemanes. Es la Biblia y los padres de la iglesia. Y hay muchos medievalistas que no tienen esa formación y a veces se les escapan cuando están leyendo un texto medieval y hacen una referencia. ¿Y de dónde viene esta referencia? Yo recuerdo una vez, estaba hablando con un profesor que estaba trabajando en Ramón Lull, uno de los textos, y dice, oye, Ramón Lull sigue hablando de un Nicolás, los nicolaicos, y no entiendo de qué está hablando. Y dije, eso es muy fácil. Vete a Ireneo de León, en su contra herejías. Allí habla de Nicolás de Antioquía, que tiene su antecedente en el libro del Apocalipsis de la Biblia. Y empeñate a leer la Biblia, empeñate a leer los padres de la iglesia, entonces te facilita, porque ese es el mundo que informa, esos son los textos que informan su mundo. Sí. Entonces yo me tuve que empeñar muchísimo en esos dos campos. Son imprescindibles, en mi opinión. Bom, querem hacer alguma questão? Mário? Eu não tenho uma questão, mas é mais um comentário barra testemunho. E agradecer ao professor Alberto Freire por me responder a uma pergunta que eu tenho há 25 anos. Já faz um tempinho. Vai devagarinho. Eu enquadro. Compreendes? Al momento sí, sigue. Sí, gracias por haber respondido a una cuestión que tengo há 25 años. Te voy a explicar. Estudié a Montreal, en la Universidad de Montreal. En 1994, era mi primer año de bacharelado, y me gustaba mucho de concurrir a la biblioteca, a los rayones, por ver lo que había. Y una vez, en los rayones de la referencia, encontré un libro, Los Visigodos en España. Sí. Una bibliografía normalmente anglófona o francófona sobre la Francia o sobre la Inglaterra, había un libro de referencia a Montreal sobre los visigodos en España. Fue interesante para mí. Abrí, comencé a ver una especie de bibliografía, lo que me gustaría de hacer. Y entonces, desde ese día, me han preguntado por qué el autor ha hecho un doctorado sobre bibliografía. Sí. Fue La respuesta. Bueno. Ahí se me olvidó comentar cuando estaba elaborando la primera bibliografía, pues otra biblioteca muy importante en Madrid es el Instituto Alemán de Arqueología. Y aquí en Lisboa existía el Instituto Alemán de Arqueología aquí en Lisboa, y vine a Lisboa, fue en uno de los primeros viajes, pero esa colección estaba muy pequeña y cerraron la de aquí, pero enviaron todo a Madrid. O sea, todo lo que tenían aquí en el instituto lo trasladaron a la ¿cómo se llama? Deutsche Institut de Arqueología, no sé qué más. Está todo allí. Esa es una biblioteca tremenda también. Y todo está abierto. No tienes que pedir nada. Te dejan entrar y puedes sacar los volúmenes que quieres. Sí, sí, vale la pena visitarla. Sí. Qué bien, qué bien. ¿Y alguien de Zoom? Sí. Había nombres aquí: Manuela, Alex, Diana, Antonio, Diana, María Manuela, Tomás Cordero. Tomás Cordero, que Cordero también Luis. trabaja visigodos. Sí. Y es arqueólogo. Sí, hola. Buenas tardes. Un placer conocerte, Alberto. Ha sido muy interesante escucharte la conversación y la presentación de hoy, y sobre todo hay muchísima información que es útil, ¿no? Con todas las conversaciones bueno, de todo lo que podemos extraer de la conversación. En principio no tengo una pregunta directa, porque son demasiados los apuntes que tomé, pero te agradezco muchísimo la palestra de hoy, porque ha sido súper interesante.
y he aprendido muchísimo escuchándote. ¿Estás aquí en Lisboa? Sí, estoy aquí en Lisboa. De hecho, me encantaría haber estado hoy contigo, pero bueno, mis obligaciones como padre me obligan a estar en casa hoy por la tarde. Yo tengo experiencia con eso. Con niños y gatos y perros. Pues ya es casi tan gata como yo, pero todavía tiene 10 años y bueno, todavía tengo que tomar cuenta de ella. Pero bueno, la verdad que una de las cosas que siento de no estar hoy allí con vosotros es poder conversar contigo un poco más tranquilamente. Sobre todo porque, de hecho, estaba viendo el último libro tuyo que tenías, aparte de los vademecum que tienes sobre bibliografía, que para mí siempre han sido muy útiles. Siempre cuando leo tus trabajos, ¿no? A nivel de fuentes, siempre intentar un camino que permita también combinar todo tu trabajo de fuentes con mi trabajo como arqueólogo de la Edad Media, Tomás, especialmente ahora. Tomás, por favor, sí. ¿puedes poner tu micrófono más alto? Más alto, sí. Ok, ¿y ahora me escucháis mejor? Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora? Bien. Ok. Vale, voy a subirlo más. Ok. Bueno, sobre todo ahora, por ejemplo, para los trabajos que estamos desarrollando en Idaña y también en el interior de Lusitania, pues toda la recopilación que tiene sobre textos y sobre todo nos viene bien porque hay un montón de datos que normalmente, y sabes mejor que yo, no son tenidos en cuenta dentro de la investigación arqueológica y que después, bueno, cuando intento mezclar estas dos fuentes de trabajo, siempre saco muchas cosas. Por ejemplo, tus estudios sobre el obispo Zenón en Mérida me ayudaron muchísimo también para comprender mejor, por ejemplo, la implantación de la iglesia en Lusitania alto medieval, ¿no? Que también era una documentación que se nos escapaba a los arqueólogos y con tus trabajos tenemos ya otra nueva línea de investigación y después también, por ejemplo, todos los vademecum bibliográficos que has realizado también, que son también un libro casi de combate, porque ahí tenemos siempre, cuando tenemos alguna duda o queremos también mirar algún tema de investigación, el mirar a esos libros siempre nos ayuda muchísimo para saber en qué momento estamos de la investigación. Pero estás investigando la arqueología visigoda en Portugal, en Italia. En principio, yo empecé trabajando lo que era el territorio tardoantiguo de Mérida. Enfocado especialmente entre los siglos IV y siglo VIII. Y después esa investigación la he ampliado al resto de la Lusitania, ya integrado como becario postdoctoral en el Instituto de Estudios Medievales y ahora como investigador asociado al instituto. Y entonces, bueno, en principio estoy trabajando, continúo trabajando el territorio de Mérida, pero también el territorio de Idaña, de Antigua Gitania, y también en el interior de Lusitania, ¿no? Por ejemplo, colaborando con Catena Tente, por ejemplo, en el museo, por ejemplo, y también trabajando en todo lo que es la reconstitución de los territorios en época episcopal. Sobre todo ahora, un poco más centrado en la cristianización de la Lusitania, especialmente después de todas las nuevas dataciones que hemos obtenido de las piscinas bautismales de Idaña, que nos llevan, las dataciones tradicionales nos llevaban al siglo VI y ahora que tenemos dataciones absolutas, estamos trabajando con contextos de la segunda mitad del siglo IV e inicios del siglo V, con lo cual ya tenemos un nuevo marco cronológico con el cual tenemos que trabajar y además tenemos que volver a mirar las fuentes históricas también de ese tiempo, ¿no? Si tienes tiempo, tienes que buscar las tumbas de los reyes suevos. Eso también sería un buen punto. Sería un buen punto. Yo por ahora estamos con las monedas de los Reyes Suevos, que no es poca. Tengo noticia que apareció una hace poco. Pero bueno, es verdad que de la Gitania sueva conocemos
muy poco, ¿no? Como todo lo que es el registro material suevo. Pero bueno, las tumbas de los reyes suevos serían una cosa fantástica. Eso sí. Sería un encuentro fenomenal, porque hay muy poco de los suevos, como sabes. Sí, la verdad que es una de las... Bueno, la arqueología está allí, pero la gente no lo busca. Pues yo como arqueólogo intento siempre buscar todo. No hay muchos visigotólogos, así les llamaban. No, somos pocos. Somos pocos. Pero fíjate, hablando de suevos, hace poco en Mérida se ha publicado por parte de Pedro Mateos y Rocío Ayerbe lo que parece que sería un edificio de representación civil de época sueva, de inicios del siglo V, coincidiendo con una cronología muy cercana a lo que sería la implantación de pueblo suevo en Mérida, esos pequeños años. Y después en Iraña hay algunas cosas que ya empezamos a ver también a nivel de datación, que son de inicios del V. El problema es que esta gente, ya sabes que la materialidad de esta gente es muy complicada, especialmente porque son gente que ya estaban muy integrados con la cultura material romana, ya desde el momento que están en las fronteras del imperio, ¿no? Y yo tengo la sensación de que esta gente cuando entra dentro del imperio y entra dentro de la península ibérica, están más que dispuestos a adoptar aquello que ven y, como decía aquel rey visigodo, ¿no? Que era renovar el imperio, no con sangre goda, sino en este caso con sangre sueva, ¿no? No es como el registro de los alanos, sabemos que existen por las fuentes, pero no tenemos ninguna materialidad de esos pueblos que están olvidados, ¿no? Es una pena. Bueno, hay una otra cosa que la biblioteca de Alberto tiene que es importante para nosotros, pienso. Hay muchos catálogos de exposiciones que tienen que ver con este periodo, donde se encuentran unas fotografías preciosas que yo no había visto jamás, desde coronas visigóticas hasta exposiciones de los suevos y de campos arqueológicos. Tenemos el libro sobre Recópolis y muchas otras cosas, con mucho detalle que yo confieso que no lo conocía. Así que un día, si quieres, Tomás, yo quería con Jean-Louis y tal vez con Mario, y tú también harías sentido, irmos a las estanterías y organizarmos los libros que tenemos allá, porque nos llegaron en cajas y las señoras... 42 cajas. Y las señoras de la biblioteca fueron abriendo uno a uno y los metieron en orden, pero no están organizados por temas y merece un poco de trabajo para meterlos por temas porque está en estantería abierta. Y así que se encuentra más fácilmente, se están cerquiña. La culpa puedes contar conmigo. Cuando los empaqué, yo simplemente metía libros hasta que ya no podía, los sellaba en la caja y metía los libros hasta que ya era una ensalada mixta cuando llegaron. Pero algo tenemos que hacer. Sí, vamos, puedes contar con mi ayuda. Yo estoy deseando mirar tranquilamente la biblioteca de Alberto. Sí, y después tenemos las cajas de separatas, que también tienen unas preciosidades. Todavía eso mejor. Las señoras de la biblioteca están a punto de tener un ataque de nervios. Pero nosotros... puedes contar conmigo sin duda ninguna, ¿no? Estaría encantado. Hay un libro en la colección que se llama Tempus Suevorum, una exposición que se hizo en Orense. Un buen amigo, Jorge Quiroga, amigo arqueólogo de la Autónoma de Madrid, organizó una exposición, y en ese libro es todo lo que sabemos de los suevos. Es verdad. Arqueología. Hay cosas, claro, no tan abundante como la época romana, etcétera, pero sí hay cosas. Se llama Tempus Suevorum. Sí. Y hay muchas cosas magníficas. Sí, además ese libro en concreto que dices tú, que sacó Jorge Quiroga, es un libro fantástico porque ya es el cimiento donde podemos empezar a construir muchas cosas, porque ya tenemos un orden y tenemos muchas piezas desconocidas o que están en museos que no conocemos, entonces por lo menos ya tenemos una referencia general para poder comenzar también a prestar un poco más atención a lo que es el registro material suevo. Ahora, por ejemplo, a través del IEM
También estoy estudiando una necrópolis junto también con gente del CIAS, de la Universidad de Coimbra, y con gente de la Complutense. Estamos haciendo también ADN y carbono 14 para también otros grandes desconocidos que son la gente que entra en el 711. Una necrópolis que aparece también en la Extremadura española, que parece que podrían ser, por lo que tenemos ahora a nivel antropológico, perteneciente a, si no a los primeros conquistadores, a la segunda generación de conquistadores, ¿no? También, sabes que estos pueblos o estos momentos bisagra de la historia que se nos escapan entre los dedos, yo creo que ahí la arqueología junto con el estudio de las fuentes históricas es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Porque si no nos perdemos muchas veces en los detalles. Sí. Bueno, hay muchas cosas de venir de libros, es inagotable. Y pues, lo que yo reciba va a acabar aquí. Pues, oye, yo estoy encantadísimo porque... Me quedé conmigo en casa los textos esenciales para seguir investigando. Pues le dije a Joao, va a llegar un momento, no sé cuándo, no tengo prisa también, pero va a llegar un momento que el jefe va a decir, ya has hablado demasiado, ya vente para acá. Entonces, esos libros van a acabar aquí. Bueno, pues... Esperemos que pues, tal. Sí, si tenemos que ir a Seattle, por los libros, también me ofrezco voluntario. Tengo que bañarme en Cascais. Sí. El agua está fría. Bueno, si estás aquí para la próxima semana, te puedo llevar a un sitio a tomar una michelada. ¿Cómo? Sí. Si estás aquí la próxima semana, podemos ir a tomar una michelada. Bueno, voy a volver de Roma el 21 y voy a estar aquí el 21, 22, 23 y el 24 vuelvo a Seattle. Bueno, pues, si me mandas pues esas fechas estaremos en junio, en mayo, ¿no? Sí, perdón, no en junio. Sí. En mayo. Bueno, pues si estás aquí en mayo, el día 21, podemos también podemos si quieres hablar también con el resto de compañeras y compañeros arqueólogos también, que creo que sería súper interesante también que te conocieran. Es un privilegio. Sí, cómo no, pero voy a estar esos 3 días completos después de estar en Roma y luego yo me voy a casa y luego vuelvo en julio al Congreso de Valladolid y en Salamanca 2 semanas investigando. No les dije que pasé yo 30 años en Salamanca. ¡Wow! En los veranos. Yo tenía un programa con la Universidad de Salamanca para el estudio de cultura y lengua española, con cursos internacionales. Y daba estudiantes universitarios por 30 años seguidos, desde el 89 hasta el 2019. 900 estudiantes. Sí. Pues es un buen programa. Y no es un buen programa. Wow. Y Salamanca además en verano, que hay que ser un poco héroe para estar allí. Está en un sitio realmente... Tengo, sí. Sí, porque Joao te puede dar mi correo electrónico. Vamos a comer un bacalao. Ok, estupendo. Y la michelada, que yo trabajé un tiempo en Sudamérica, algunos años, y una de las cosas que he hecho de menos, de que no tengo en Portugal, solamente un sitio en Lisboa, es poder tomar una michelada al final del día. ¿Qué es una michelada? Es cerveza con un bocadito de picante. Ah, bueno, yo no me gusta. Bueno, yo con sí, es una cosa típica. Superboc. Pues yo ya he experimentado con Sagres, que no está mal. Que es o bacalao con vino verde. Bueno, me parece que estamos en la hora de terminar y de invitar a todos a irnos a tomar una Superboc. Y agradezco mucho que no, nosotros aquí, es que agradecemos. Nosotros. Muchas gracias también. No veo muchas caras, pero saludos. Sí. Y oye, encantado. Y bueno, te escribo, Alberto. Te escribo. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias a todos y vamos, Gracias. Al final.